¿Sabes quién fue Isaías y por qué es considerado uno de los profetas más importantes de la historia? ¿Sabes cómo y cuándo murió y qué nos enseña su legado? Estas y otras preguntas las vamos a responder en este video. Comencemos. Isaías fue un profeta que vivió en el siglo 8 a.C., en el reino de Judá, al sur de Israel. Su nombre significa Yahvé es salvación y refleja el mensaje que él transmitió al pueblo de Dios. Isaías fue llamado por Dios para ser su portavoz y para anunciar su voluntad y sus planes para el futuro. Isaías profetizó durante los reinados de 4 reyes de Judá: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Fue testigo de los grandes cambios políticos, sociales y religiosos que se produjeron en su época, como la expansión del imperio asirio, la invasión de Sennacherib, la reforma de Ezequías y la amenaza de Babilonia. Isaías fue un hombre de gran fe, valentía y sabiduría, que no temió confrontar a los reyes y al pueblo con sus pecados y sus infidelidades, y que les llamó al arrepentimiento y a la confianza en Dios. Isaías también fue un hombre de esperanza, que anunció la venida de un Mesías, un descendiente de David, que traería la salvación y la paz al mundo. Isaías es el autor del libro bíblico que lleva su nombre, que es el más extenso y el más citado de los libros proféticos. En él encontramos bellas poesías, oráculos, visiones y parábolas que nos revelan el corazón de Dios y su amor por su pueblo. Pero, ¿cómo y cuándo murió Isaías? La Biblia no nos da una respuesta clara a esta pregunta, pero hay algunas tradiciones que nos dan algunas pistas. Según el libro apócrifo de la Ascensión de Isaías, que fue escrito entre los siglos 2 y 4 después de Cristo, Isaías fue martirizado por el rey Manasés, el hijo y sucesor de Ezequías. Manasés fue un rey malvado que hizo todo lo contrario a lo que su padre había hecho. Restauró la idolatría, la brujería, la violencia y la injusticia en el reino de Judá, y persiguió a los profetas y a los fieles a Dios. Según este libro, Isaías fue capturado por los soldados de Manasés y llevado al palacio real, donde fue interrogado y torturado. El rey le acusó de haber profetizado contra él y contra el pueblo, y de haber hablado de un Dios que era superior a todos los dioses. Isaías se defendió diciendo que él solo había hablado lo que Dios le había revelado, y que su Dios era el único Dios verdadero, el creador y el juez de todo. Entonces el rey ordenó que lo cerraran en 2 con una sierra de madera, y así fue como murió el profeta. Otra tradición recogida por el historiador judío Flavio Josefo dice que Isaías fue asesinado mientras realizaba su ministerio profético en el templo de Jerusalén, donde fue arrojado a un pozo y dejado morir de hambre y de sed. Sea como sea, lo cierto es que Isaías murió como un mártir, dando testimonio de su fe y de su fidelidad a Dios hasta el final. ¿Y qué nos enseña la historia de Isaías? ¿Qué podemos aprender de su vida y de su muerte? Creemos que hay muchas lecciones que podemos extraer de este gran profeta, pero vamos a destacar algunas de las más importantes. La primera es que Isaías nos enseña a confiar en Dios y en su palabra, por encima de las circunstancias y de las amenazas humanas. Isaías vivió en tiempos difíciles, donde el pueblo de Dios estaba rodeado de enemigos y de peligros, y donde muchos se habían apartado de Dios y habían seguido otros dioses. Sin embargo, Isaías no se dejó llevar por el miedo ni por el desánimo, sino que mantuvo su esperanza y su seguridad en Dios, que le había llamado y le había prometido estar con él. Isaías nos anima a creer en las promesas de Dios, que son fieles y verdaderas, y a no dejarnos intimidar por el mal que hay en el mundo, sino a resistirlo con la fuerza y la paz que Dios nos da. La segunda lección que podemos aprender de Isaías es que nos enseña a ser obedientes y valientes en el cumplimiento de nuestra misión. Isaías fue un profeta que no se calló ni se escondió, sino que proclamó con claridad y con autoridad el mensaje que Dios le había encomendado. Isaías no buscó el favor ni el aplauso de los hombres, sino que buscó la voluntad y el honor de Dios. Isaías no se adaptó al mundo ni a sus modas, sino que se mantuvo firme en su fe
y en su convicción. Isaías nos reta a ser fieles a nuestra vocación y a nuestro llamado, y a no tener miedo de decir la verdad y de defender la justicia, aunque eso nos cueste el rechazo o la persecución de los demás. La tercera lección que podemos sacar de Isaías es que nos enseña a tener una visión profética y esperanzadora del futuro. Isaías fue un profeta que no solo denunció el pecado y el juicio de Dios, sino que también anunció la gracia y la salvación de Dios. Isaías fue un profeta que no solo vio el presente y el pasado, sino que también vio el futuro y el propósito de Dios. Isaías fue un profeta que no solo habló de la realidad terrenal, sino que también habló de la realidad celestial. Isaías nos invita a tener una perspectiva sobrenatural y escatológica de la historia y a ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Isaías nos alienta a tener una esperanza viva y activa en el cumplimiento de las profecías y a prepararnos para la venida del Mesías, que es Jesucristo, el Hijo de David, el siervo sufriente, el príncipe de paz, el Rey de reyes y el Señor de señores. Estas son algunas de las lecciones que podemos aprender de la vida y la muerte del profeta Isaías, pero hay muchas más que podríamos mencionar. Te invito a que leas el libro de Isaías y que descubras por ti mismo la riqueza y la profundidad de su mensaje. Te aseguro que no te arrepentirás y que tu vida será transformada por la palabra de Dios. Por otra parte, la Biblia nos cuenta cómo fue el llamado de Isaías en el capítulo 6 de su libro. Allí leemos que en el año de la muerte del rey Usías, Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, rodeado de serafines que le alababan diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Isaías se sintió abrumado por la santidad de Dios y por su propia pecaminosidad, y exclamó: ¡Ay de mí que estoy perdido, porque soy un hombre de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos! Isaías 6:5. Entonces, uno de los serafines tocó con un carbón encendido la boca de Isaías y le dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Isaías 6:7. Después, Isaías oyó la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Y él respondió: Heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Así fue como Isaías recibió la comisión de ser profeta de Dios y de llevar su palabra al pueblo de Judá y a las naciones vecinas. El mensaje de Isaías se puede dividir en dos partes principales. La primera, que abarca los capítulos 1 al 39, se enfoca en el juicio de Dios sobre el pecado y la rebelión de su pueblo y de las naciones. La segunda, que comprende los capítulos 40 al 66, se centra en la consolación y la esperanza de Dios para su pueblo y para el mundo. En ambas partes, Isaías revela el plan de Dios para salvar a la humanidad de la condenación y para establecer su reino de justicia y paz. Isaías predice la venida de un Mesías, un siervo sufriente, un rey glorioso, que traería la salvación a Israel y a las naciones y que sería el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, a David y a los profetas. Isaías también anticipa la obra del Espíritu Santo, que daría poder y sabiduría a los creyentes y que renovaría la creación y la haría participar de la gloria de Dios. Uno de los pasajes más conocidos y citados de Isaías es el capítulo 53, donde se describe el sufrimiento y la muerte del siervo de Dios que llevaría el castigo de nuestros pecados y nos daría la paz. Este pasaje es una profecía mesiánica que se cumplió en Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para dar su vida en la cruz y resucitar al tercer día, venciendo al pecado y a la muerte. El apóstol Pedro cita este pasaje en su primera carta y dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. 1 Pedro 2:24-25. Sin duda,
Isaías es un libro que nos muestra la grandeza y la santidad de Dios, su amor y su misericordia, su justicia y su fidelidad, su soberanía y su poder. Isaías nos invita a confiar en Dios, a arrepentirnos de nuestros pecados, a obedecer su voluntad, a esperar su salvación, a adorarle con reverencia, a servirle con humildad, a proclamar su palabra con valentía y a anhelar su reino con alegría. Isaías nos desafía a vivir como hijos de Dios, como ciudadanos del cielo, como luz del mundo. Un dato interesante es que Isaías tuvo una relación muy cercana con el rey Ezequías, que fue uno de los pocos reyes fieles a Dios que hubo en Judá. Ezequías hizo muchas reformas religiosas y políticas para restaurar el culto al verdadero Dios y eliminar la idolatría. Isaías fue su consejero y amigo, y le ayudó en momentos difíciles, como cuando el rey Senaquerib de Asiria amenazó con invadir y destruir Jerusalén. Isaías le aseguró a Ezequías que Dios defendería su ciudad y que el enemigo no entraría ni lanzaría una flecha contra ella. Y así fue. Dios envió un ángel que mató a 185,000 soldados asirios en una sola noche, y Senaquerib tuvo que huir avergonzado. Segunda Reyes 19, 32, 36. Isaías también le profetizó a Ezequías que iba a morir pronto, pero que si oraba a Dios le concedería más años de vida. Ezequías oró con fervor y Dios le escuchó. Isaías le anunció que Dios le daría 15 años más de vida y que le daría una señal. Haría retroceder el sol 10 grados en el reloj de Acaz. Y así fue. El sol retrocedió 10 grados, como un milagro que confirmaba la palabra de Dios. 2 Reyes 21:11. Pero Ezequías cometió un grave error que tuvo consecuencias fatales para su descendencia. Cuando el rey de Babilonia, Merodach Baladán, le envió una carta y un regalo para felicitarlo por su recuperación, Ezequías se dejó llevar por la vanidad y le mostró a los mensajeros todos sus tesoros, su palacio, su armamento y todo lo que tenía. Isaías le reprochó su actitud y le dijo que todo lo que había mostrado sería llevado a Babilonia y que sus propios hijos serían eunucos al servicio del rey de Babilonia. Ezequías se conformó con saber que eso no pasaría en sus días, pero no se preocupó por el destino de sus hijos. 2 Reyes 20, 12, 19. Uno de esos hijos fue Manasés, que fue el peor rey que tuvo Judá. Manasés hizo todo lo contrario a lo que había hecho su padre. Él restauró la idolatría, construyó altares a los dioses falsos, quemó a su propio hijo como ofrenda a Moloc, practicó la magia, la adivinación y la hechicería, y derramó mucha sangre inocente. Manasés no escuchó la voz de Dios ni las advertencias de los profetas que le enviaba. Al contrario, los persiguió y los mató. Entre ellos estaba Isaías, el fiel siervo de Dios. 2 Reyes 21:1-16. Según una tradición judía recogida en el libro apócrifo de la ascensión de Isaías, Manasés mandó a buscar a Isaías para que le dijera lo que Dios le había revelado sobre el futuro. Pero Isaías se negó a ir porque sabía que Manasés no le haría caso y que lo mataría. Entonces Isaías se escondió en un árbol hueco junto con algunos de sus discípulos, pero uno de ellos, llamado Belchira, lo traicionó y le dijo a Manasés dónde estaba. Manasés ordenó que cortaran el árbol con Isaías dentro, y así lo hicieron. Isaías murió mártir aserrado por la mitad, Hebreos 11:37. Pero Isaías no fue el único profeta que sufrió la persecución y la muerte por parte del pueblo de Israel. La historia de Israel está llena de ejemplos de cómo los siervos de Dios fueron rechazados, maltratados y asesinados por aquellos a quienes habían venido a ayudar. ¿Por qué Israel, el pueblo escogido por Dios, se comportó así con sus profetas? ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana y la necesidad de la gracia de Dios? La Biblia nos dice que Dios envió a sus profetas a Israel para que le recordaran su pacto, su ley y sus promesas. Los profetas eran los mensajeros de Dios, que le hablaban al pueblo en su nombre y que le revelaban su voluntad y sus planes. Los profetas tenían la misión de llamar al pueblo al arrepentimiento, a la obediencia
y a la fidelidad a Dios. Los profetas también tenían la función de consolar, animar y esperanzar al pueblo en medio de sus dificultades y de sus pruebas. Los profetas eran los amigos de Dios, que conocían su corazón y que compartían su visión y su pasión. Los profetas eran los siervos de Dios, que se sometían a su autoridad y que cumplían su mandato. Pero el pueblo de Israel no siempre recibió bien a los profetas de Dios. Muchas veces, el pueblo se rebeló contra Dios y contra su palabra y prefirió seguir sus propios caminos y sus propios intereses. Muchas veces, el pueblo se endureció el corazón y se cerró los oídos, y no quiso escuchar ni obedecer a los profetas que Dios le había enviado. Muchas veces, el pueblo se enojó y se ofendió con los profetas, y los acusó de ser falsos, de ser traidores, de ser enemigos. Muchas veces, el pueblo persiguió y maltrató a los profetas y los encarceló, los azotó, los apedreó, los expulsó y los mató. Un ejemplo de esto lo encontramos en el profeta Jeremías, que vivió unos años después de Isaías y que también profetizó durante el reinado de Manasés y de sus sucesores. Jeremías fue llamado por Dios desde su juventud y le tocó vivir una de las épocas más oscuras y trágicas de la historia de Israel. Jeremías tuvo que anunciar la destrucción de Jerusalén y del templo y el exilio del pueblo a Babilonia como consecuencia de su pecado y de su infidelidad. Jeremías también tuvo que confrontar a los falsos profetas que engañaban al pueblo con mensajes de paz y de prosperidad, cuando en realidad venía el juicio y la desolación. Jeremías sufrió mucho por su ministerio profético y fue rechazado, insultado, golpeado, encarcelado, arrojado a un pozo, amenazado de muerte y finalmente llevado a Egipto, donde se cree que murió. Jeremías fue conocido como el profeta llorón porque derramó muchas lágrimas por el dolor y el sufrimiento de su pueblo y porque experimentó la soledad y la angustia de ser incomprendido y despreciado. Jeremías fue un profeta fiel, que no se rindió ni se cayó, sino que siguió hablando la palabra de Dios, aunque eso le costara todo. Otro ejemplo de la persecución a los profetas lo tenemos en el profeta Elías, que vivió unos siglos antes que Isaías y que profetizó durante el reinado de Acab y de Jezabel, los reyes más malvados e idólatras de Israel. Elías fue un profeta poderoso, que hizo muchos milagros y que desafió a los profetas de Baal, el dios falso que el pueblo adoraba. Elías fue el instrumento de Dios para traer fuego del cielo, para detener y reanudar la lluvia, para resucitar a un niño, para multiplicar el aceite y la harina, y para derrotar a los enemigos de Israel. Elías fue un profeta celoso, que defendió el nombre y el honor de Dios, y que luchó contra la apostasía y la corrupción que había en el reino. Elías fue un profeta valiente, que se enfrentó al rey y a la reina, y que no tuvo miedo de denunciar sus pecados y sus abominaciones. Pero Elías también fue un profeta perseguido, que tuvo que huir por su vida, y que fue amenazado y buscado por Jezabel, que quería matarlo. Elías también fue un profeta cansado, que se sintió solo y desanimado, y que pidió a Dios que le quitara la vida. Elías también fue un profeta escuchado, que recibió el consuelo y la ayuda de Dios, y que fue trasladado al cielo en un carro de fuego. Estos son solo dos de los muchos profetas que sufrieron la persecución y la muerte por parte del pueblo de Israel. Podríamos mencionar también a Amós, que fue expulsado de Betel por el sacerdote Amasías, a Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el templo por el rey Joás, a Juan el Bautista, que fue decapitado por el rey Herodes, y a muchos otros que la Biblia no nombra, pero que fueron apedreados, aserrados, degollados, desterrados y asolados por su fidelidad a Dios. ¿Por qué Israel hizo esto con sus profetas? ¿Por qué el pueblo escogido por Dios se convirtió en su enemigo? La respuesta la encontramos en las palabras de Jesús, el mayor de los profetas, que también fue rechazado y crucificado por su propio pueblo. Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste?
Mateo 23:37. Jesús nos revela que el motivo por el que Israel persiguió a los profetas fue su incredulidad y su rebeldía, su orgullo y su egoísmo, su dureza y su ceguera. Jesús nos muestra que el problema no estaba en los profetas, sino en el pueblo, que no quiso recibir el amor y la misericordia de Dios, que no quiso reconocer su pecado y su necesidad, que no quiso someterse a su autoridad y a su gracia. ¿Y qué nos dice esto a nosotros hoy? ¿Qué podemos aprender de la historia de la persecución a los profetas de Dios? Creemos que hay muchas aplicaciones que podemos hacer, pero vamos a resaltar algunas de las más relevantes. La primera es que debemos reconocer y valorar el papel de los profetas de Dios en la iglesia y en el mundo. Los profetas de Dios son aquellos que tienen el don y el ministerio de hablar en nombre de Dios y de revelar su voluntad y sus planes. Los profetas de Dios son aquellos que nos llaman al arrepentimiento, a la obediencia y a la fidelidad a Dios. Los profetas de Dios son aquellos que nos consuelan, nos animan y nos esperanzan en medio de nuestras dificultades y de nuestras pruebas. Los profetas de Dios son aquellos que nos desafían, nos corrigen y nos edifican con la palabra de Dios. Los profetas de Dios son aquellos que nos preparan para la venida de Cristo y para el reino de Dios. Debemos escuchar, respetar y apoyar a los profetas de Dios, y no rechazarlos, ofenderlos o perseguirlos. Debemos agradecer a Dios por el don y el servicio de los profetas de Dios, y no despreciarlos, ignorarlos o criticarlos. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que es importante diferenciar entre los profetas enviados por Dios y aquellos que pretenden engañarnos y manipularnos. Para esto debemos pedirle a Dios que nos dé discernimiento y usar las herramientas que Él nos ha dado para estar atentos a su voluntad en todo momento. Debemos confiar plenamente en Él y tener viva nuestra fe. La fe es la confianza y la certeza de lo que esperamos y no vemos. La fe es el fundamento de nuestra relación con Dios, pues sin fe es imposible agradarle. La fe es lo que nos hace creer en su existencia, en su amor, en su gracia, en su poder, en su palabra, en su promesa. La fe es lo que nos hace vivir por Él y para Él, obedeciendo su voluntad y siguiendo su camino. La fe es lo que nos hace esperar su venida y su reino, anhelando su gloria y su presencia. Pero la fe no es algo fácil ni cómodo. La fe implica un compromiso y una entrega total a Dios, aun cuando no entendamos sus planes o sus propósitos. La fe implica una renuncia y una negación de nosotros mismos, de nuestros deseos, de nuestros intereses, de nuestro orgullo. La fe implica una lucha y una resistencia contra el mundo, contra el pecado, contra el diablo. La fe implica un riesgo y un costo, que puede ser incluso nuestra propia vida. La Biblia nos muestra muchos ejemplos de personas que tuvieron fe en Dios y que estuvieron dispuestas a enfrentar la muerte por Él. Uno de ellos es Abraham, el padre de la fe, que obedeció a Dios cuando le pidió que saliera de su tierra y de su parentela, y que confió en su promesa de darle una descendencia numerosa, aun cuando era anciano y su esposa era estéril. Pero la prueba más grande de la fe de Abraham fue cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el hijo amado. La Biblia dice que Abraham se levantó de mañana, tomó a su hijo, a su asno, a 2 ciervos y leña para el holocausto, y se fue al lugar que Dios le había dicho. En el camino, Isaac le preguntó a su padre: «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y Abraham le respondió: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Génesis 22, 7, 8. Cuando llegaron al lugar, Abraham edificó un altar, puso la leña, ató a su hijo y lo puso sobre el altar. Entonces alzó su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le detuvo desde el cielo y le dijo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Génesis 22, 12. Entonces Abraham alzó sus ojos y vio un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y lo tomó, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. El apóstol Pablo dice que Abraham creyó que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo, y que por eso recibió testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11, 17, 19. Otro ejemplo de fe y sacrificio es el de Daniel y sus amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, que fueron llevados cautivos a Babilonia y que se negaron a adorar a los ídolos del rey Nabucodonosor. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey y pidió al jefe de los eunucos que le permitiera comer legumbres y agua. Y Dios hizo que Daniel y sus amigos hallaran favor y compasión ante el jefe de los eunucos y que fueran más sabios y entendidos que todos los magos y astrólogos del reino. Pero el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y mandó a todos los pueblos, naciones y lenguas que se postraran y adoraran la estatua, y que cualquiera que no lo hiciera fuera echado en un horno de fuego ardiendo. Sadrac, Mesac y Abednego no obedecieron el mandato del rey y fueron acusados ante él. El rey les dio una oportunidad de retractarse, pero ellos le respondieron: «No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Daniel 3, 16, 18. Entonces el rey se llenó de ira y mandó que calentaran el horno 7 veces más de lo acostumbrado y que ataran a Sadrac, Mesac y Abednego y los echaran dentro. Pero he aquí que el rey se asombró y se levantó apresuradamente y dijo a sus consejeros: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: «Es verdad, oh rey». Y él dijo: «He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses». Daniel 3, 24, 25. Entonces el rey se acercó a la puerta del horno y llamó a Sadrac, Mesac y Abednego y los hizo salir. Y vieron todos que el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, ni sus ropas se habían deteriorado, ni olor de fuego tenían. Y el rey alabó al Dios de ellos, y les dio honra y gloria en su reino. Un tercer ejemplo de fe y sacrificio es el de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, que fue apedreado por predicar el evangelio de Jesucristo. Esteban fue uno de los 7 hombres escogidos por los apóstoles para servir a las viudas y a los necesitados, y que estaban llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esteban hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, y disputaba con los judíos de la sinagoga, pero ellos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran que Esteban había blasfemado contra Moisés y contra Dios, y lo llevaron ante el concilio. Allí le acusaron falsamente de decir que Jesús de Nazaret destruiría el templo y cambiaría la ley de Moisés. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso su rostro como el de un ángel, y les habló de la historia de Israel, de cómo Dios había elegido a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, a David, a Salomón, y de cómo ellos habían desobedecido y rechazado a los profetas y al Mesías. Y les dijo: «Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis». Hechos 7, 51-53. Al oír estas palabras, los que estaban en el concilio se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: «He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Hechos 7, 54-56. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos
y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7:57-59. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Y habiendo dicho esto, durmió. Estos son solo algunos de los muchos ejemplos de fe y sacrificio que encontramos en la Biblia, y que nos inspiran y nos retan a seguir sus pasos. Pero el ejemplo supremo y perfecto de fe y sacrificio es el de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre, y que siendo rico se hizo pobre, y que siendo inocente se hizo culpable, y que siendo rey se hizo siervo, y que siendo vida se hizo muerte, por amor a nosotros. Jesús dijo: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Y Él lo hizo. Él puso su vida por nosotros, sus enemigos, para hacernos sus amigos, sus hijos, sus herederos. Él murió en la cruz, llevando nuestros pecados, y resucitó al tercer día, dándonos su justicia. Él ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Él volverá en gloria y nos llevará con Él a la casa de su Padre, donde estaremos con Él para siempre. ¿Qué respuesta le damos a este amor tan grande, a esta gracia tan maravillosa, a esta salvación tan gloriosa? ¿Qué hacemos con esta fe que hemos recibido, con esta esperanza que tenemos, con esta vida que nos ha dado? ¿Estamos dispuestos a vivir por Él, a sufrir por Él, a morir por Él? ¿Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguirle? ¿Estamos dispuestos a ser fieles hasta la muerte y a recibir la corona de la vida? ¿Estamos dispuestos a ser testigos de su nombre, de su obra, de su palabra, en todo tiempo, en todo lugar, ante todo el mundo? ¿Estamos dispuestos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Que Dios nos ayude a reflexionar sobre estas preguntas y a responderlas con sinceridad y con humildad. Que Dios nos dé un corazón conforme al suyo, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, una mente renovada por su palabra, una voluntad sometida a su voluntad, una vida entregada a su servicio, una fe que obra por el amor, una esperanza que no se avergüenza y un amor que nunca se apaga. Que Dios nos bendiga con toda bendición espiritual en Cristo Jesús y nos guarde en su paz hasta el día de su venida. Amén. Quiero agradecerte por tu atención y por tu interés en esta historia. Espero que te haya gustado y que te haya servido para conocer más sobre este personaje bíblico tan importante. Espero que este video también te haya ayudado a reflexionar sobre la fe y el sacrificio, y que te haya motivado a vivir una vida que agrade a Dios y que honre a su Hijo. Si te gustó este video, puedes compartirlo con más personas para que ellos también conozcan esta historia y sean edificados en la fe de Cristo. También puedes dejarnos tus comentarios, preguntas o sugerencias. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las maravillas de la Biblia. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Hasta la próxima.